Bueno, iniciando tenemos que establecer en lo que va a ser nuestra capa de pad o de trazo, de guía, lo que sería la superficie de rebote, es decir, dónde estaría planteado el piso de nuestra animación. Aquí obviamente lo que vamos a hacer es tratar de trabajar, posiblemente digamos que lo ideal sería trabajar con un lápiz este tipo de elementos, porque puede ser que necesite borrar, cambiar o hacerle adecuaciones. Igual de todas maneras no se trata de hacer un trabajo que esté completamente limpio e impecable, porque pues el proceso que se haría posteriormente es poder llevarlo y editarlo en otro espacio, en este caso digital, como sería Photoshop. Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplemente a representar lo que sería el trazo dependiendo de lo que va a ser el rebote que yo quiero plantear. De esta manera podemos ver que el trazo simplemente es una forma en la que yo tengo que ver de dónde viene el objeto, dónde va a ser el impacto. Este concepto, digamos que del trazo lo que nos está dando es una curva propia de pronto de una caída, no una caída en vertical como si fuera un objeto que simplemente está rebotando de esta manera, sino de una caída que viene en este eje y que va a tener una acción y reacción, en este caso el golpe, el impacto, cómo sale despedido hacia otra parte. Entonces aquí tenemos básicamente un esquema de rebote con un ángulo, digamos que de caída. Se supone que normalmente un objeto tiene una pérdida de energía, se transfiere la energía aquí, digamos, a lo que sería el piso, y de esa manera no logra la misma altura necesariamente y sale despedido en otra dirección. Este punto de partida es el que nos permite en un momento determinado construir lo que va a ser nuestro proceso de trabajo, nuestra primera reacción en términos generales. ¿Y para qué nos va a ayudar esto o qué nos facilita esto puntualmente? Nos permite entender que existe una forma de tomar el proceso y saber dónde va a ser digamos que el desarrollo de toda la acción. Para esto nosotros vamos a trabajar con el concepto de este trazo que estamos haciendo como pad, para remarcarlo y que se pueda hacer fácil de evidenciar. Digamos que a medida que vayamos avanzando voy a resaltarlo, en este caso con otro tipo de color. En este caso voy a utilizar este sepia. Y el objetivo de esto es poder verlo más fácil cuando tengamos las hojas, en este caso de papel mantequilla, que las estemos trabajando. Esto simplemente es para determinar esto. Ahora, yo tengo que determinar también la caída del objeto en términos de tiempo. Este ya nos está dando, por ejemplo, la ruta, pero nos falta determinar dos aspectos básicos que son muy importantes tomar en cuenta. En este caso tendríamos que tomar en cuenta un concepto que es el timing y otro que es el spacing. ¿Qué implican estos dos conceptos? Uno tiene que ver con, digamos que las unidades de tiempo que nos determinan la distancia o el aspecto que tiene en cuanto a fotogramas, y la distancia que hay entre fotogramas, digamos que tiene la animación. El spacing, las ubicaciones del objeto en ese espacio. La correlación entre ambos nos da la idea de que sea más acelerado, menos acelerado y que tenga una lógica de movimiento. Supongamos que este rebote se da en un término, por ejemplo, de un segundo. ¿Qué implica eso? Vamos a manejar esto en una velocidad de 24 fotogramas por segundo. Si trabajáramos bajo esa lógica, significa que desde donde inicia la animación hasta donde termina, tendría que darse una respuesta de 24 fotogramas. En esta caída tenemos que tomar en cuenta que el objeto tiende a ser acelerado, aquí desacelera para llegar a esta cúspide y empieza a acelerar a medida que se va cayendo. Eso nos va a dar una lógica, digamos que diferente, un estilo diferente de trabajo, y en donde vamos a poder abordar la dinámica de animación con esa frecuencia. Si yo tengo aquí lo que sería el fotograma número 1 y aquí tengo el número 24, eso ya me va a determinar un punto de inicio, un punto final. A estos elementos, a estos que estamos trabajando aquí, obviamente los tenemos que definir de alguna manera, que son fotogramas claves, lo que nosotros vamos a definir como key poses. Nos faltan algunas poses, como por ejemplo lo que sería aquí. Estos fotogramas claves o keyframes están relacionados con las key poses, y aquí tendríamos que tener otro. Aquí la pregunta es si lo vamos a manejar en un punto totalmente intermedio, tomando en cuenta
la aceleración y desaceleración, o vamos a trabajarlo en un punto diferente de la mitad del segundo. Si fuese la mitad tendríamos que estar en el fotograma número 12, pero tomando en cuenta, digamos, que las distancias, podemos trabajar tirando esto un poco diferente, es decir, vamos a hacer que venga un poco lento, coja el rebote que nos dé aceleración un poquitico, va perdiendo velocidad hasta llegar a la cúspide. Vamos a meter esto no en el fotograma 12, sino más o menos en el fotograma 15. Claro, cuando nosotros tenemos este tipo de elementos, vamos del 1 al 15 y del 15 al 24. Hay una diferencia aquí de solamente 9 fotogramas. Ya sabemos que tenemos el punto inicial acá, un punto intermedio, por decirlo así, en este contacto, y un punto final acá. Estos ya son los tres elementos, los keyframes, que están determinando nuestras key poses. Entonces aquí tenemos los keyframes. Son fotogramas claves. Y las key poses van a estar ubicadas en estos puntos. Claro, yo tengo acá esto que está por fuera, yo puedo decir, entonces el fotograma 1, si esto ya está yéndose por fuera del plano de imagen, puedo tenerlo un poco más en esta zona, de manera que realmente el fotograma 1 estaría ubicado, de manera que yo puedo percibir el objeto y no que me quede aquí como cortado. Pero ya son elementos que uno puede entrar a revisar dependiendo de qué tan fluido quiere que sea el movimiento, por decirlo así. Pero podemos perfectamente manejarlo en esta zona. Ahora, cuando estamos trabajando el concepto de la velocidad que va a tener esto dentro del pad, hay que tomar en cuenta que existen ciertos tipos de elementos. Entonces, de una u otra manera vamos a manejar este punto inicial, punto medio y punto final. Ya con eso que tenemos acá, tenemos que determinar el movimiento del objeto entre estos 15 fotogramas. Hay que recordar que el objeto, cuando va cayendo, tiene un esquema de velocidad en el que la posición en el espacio se va ampliando debido a la velocidad. Eso quiere decir que el fotograma 14 no es simplemente dividir estos 14 fotogramas entre la línea de manera simétrica, sino que posiblemente vayan de una manera, primero, muy cercana. Entonces digamos que aquí tendremos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Entonces ustedes ven que aquí ya no tendríamos espacio para meter hasta el 14. Si yo quiero asumirle velocidad, yo puedo decir que si aquí tengo el fotograma número 14, tengo que empezar a ver que tengo que meter otros 13 dentro de todo esto. Es muy posible que aquí al principio vaya lento, es decir, que tengamos una velocidad muy baja. O sea, que tendríamos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, por ejemplo. Y ya nos da un concepto en el que vamos progresivamente avanzando, se va ampliando velocidad, tenemos el 6, y aquí empezaríamos a tratar de equiparar la velocidad. Esto es corregible, esto no tiene que ser editable de una sola vez y quedó como está, sino que lo podemos ir manipulando si yo considero que el espacio no está dándome de la manera que yo quiero. Entonces tenemos el 6, aquí tenemos el 13, aquí tenemos el 12, aquí tenemos, por ejemplo, el 11. Ya sé que de aquí a acá tengo que meter 5 fotogramas. Aquí puedo meter, por ejemplo, el 7, aquí puedo meter el 10, y aquí ya me faltarían 9 y 8, y acá yo puedo hacer que esto funcione de esta manera. Entonces aquí tengo el 8 y aquí tengo el 9. Como vamos viendo, va de un movimiento que tiene poca velocidad, va cogiendo velocidad a medida que cae y termina impactando al final. Ya vemos que encontramos el punto de impacto y se ve la velocidad. Aquí definitivamente tenemos que tener un aspecto puntual, que puede ser tener un par de fotogramas, no solamente del golpe que tenemos acá, sino que yo tengo que tener un momento que va a tener contacto, se va a quedar haciendo un aplastar y un estirar. Eso es parte, digamos, que de la lógica que tenemos que plantearnos, porque el objeto sufre de stretch y squash. ¿Qué significa eso? Que se aplasta y se estira. ¿Con qué objetivo tenemos ese elemento? Que claro, o sea, si nosotros simplemente ponemos la pelota a rebotar y queda circular en la misma forma, lo que va a suceder es que, pues, de una u otra manera tendríamos un objeto que es demasiado sólido y que no tiene expresión. Cuando nosotros vemos una cámara de alta velocidad, nos damos cuenta que los objetos sufren deformaciones por los impactos que nuestro ojo no es capaz de percibir. Entonces yo puedo tener aquí un fotograma en el que se queda haciendo una
digamos que una deformación del objeto, nos encontramos que sería el fotograma 16, y de ahí vamos a tener un estiramiento que está en el fotograma 17. Entonces son 3 fotogramas los que se queda aquí. Claro, parece que va a tener como demasiado tiempo y vamos a ver si tenemos que corregirlo o eliminar alguno o tratar de simplemente pasar derecho al estiramiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya tendríamos en el fotograma 17 y tendríamos que llegar del 17 al 24 a este punto. Y sucede un poco igual, es decir, yo puedo tratar de tener un movimiento acá en el que salga el objeto disparado aquí en el fotograma 18 y tendría que ir moviéndome hasta el 24 y progresivamente voy moviéndome el 19, 20, 21, 22, 23 que llega a cúspide y empieza otra vez a caer, obviamente con la velocidad de lo que viene. Eso significa que posiblemente aquí venga lento, lento, lento y rebota. Va a sentirse muy lenta la pelota al principio y rebota. Puede que inclusive necesitemos meter más fotogramas, ampliar el segundo para que trate de recrearse un poco más esto, pero ya tenemos un primer pad que nos va a permitir entender un poco de qué va la forma y cómo funciona esto en términos espaciales.